inflación? ¿Es la ley? Mira, una ley tiene que ser elaborada y aprobada, digamos, para el futuro. Es decir, para prever de aquí en más, digamos, determinadas situaciones, en este caso bastante conflictivas, como es el tema de alquileres, pero con una cierta vigencia en el tiempo. O sea, una ley que al año de aprobarse se esté hablando de derogarla o de modificarla, yo decía, o puede haber una mala praxis legislativa de quienes aprobaron la ley, o se han equivocado en el diagnóstico, porque uno... O sea, ahí vos hablabas y decías una palabra que es clave, sí, ¿no? La previsibilidad en el futuro. Con una inflación del 50%, ¿quién puede prever? ¿Es posible prever esto? Es decir, quien redactó la ley habrá pensado, bueno, un 30%. Mirá las cosas que estamos diciendo, Guillermo. Pensar en un 30% anual de inflación como una inflación, moderada, si se quiera, medianamente aceptable. Nosotros tenemos la misma edad y yo me acuerdo que Bernardo Greenspun, a los pocos meses de haber asumido Raúl Alfonsín, festejábamos todos porque teníamos el 12% de inflación mensual. Mensual. ¿Es la ley o es la inflación? Bueno, acá tenemos. ¿Quiénes nos van a decir si es la ley o es la inflación? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias bueno, por la invitación, ¿no? La Cámara está empezando a tratar, la Cámara de Diputados ya está empezando a tratar este tema. Jimena, ¿es la ley? ¿Es la inflación? Bueno, creo que es todo. La ley y la inflación. Sin duda la ley cuando se discutió tenía que ver con un contexto en el cual la ley vigente en ese momento tampoco daba respuestas y había una demanda de la sociedad para modificar la ley de ese momento. Sin dudas esta ley fracasó, sin dudas esta ley no respondió a las necesidades ni de los inquilinos, ni de los propietarios, ni de los corredores inmobiliarios, ni las cámaras inmobiliarias que son quienes intermedian entre ambas partes. Y por esa razón hoy estamos volviendo a discutir una nueva ley, pero que una nueva ley que no escapa del marco económico en el que estamos, donde impacta las variables macroeconómicas, y por eso nosotros desde Juntos por el Cambio lo que propusimos fue derogar la ley vigente para que en un corto plazo se pueda discutir un nuevo texto teniendo en cuenta todas las partes. Bueno, no logramos esa sesión, una sesión que la pedimos pero que no terminó concretándose, pero sí quedamos con el compromiso del Congreso de constituir la Comisión de Legislación General, que aunque no lo crean, hoy el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados está en una situación de parálisis, producto de las internas del Frente de Todos, y logramos que se constituya la Comisión de Legislación General para que se discuta solamente la ley de alquileres y durante un plazo de 30 días se escucha a todas las partes para lograr el mejor texto que responda a las necesidades de todas las partes y que aún cuando la... ¿Es posible? Nosotros entendemos que la ley, en realidad, se debería modificar algunas cuestiones. La ley en sí es como ustedes muy bien decían al principio, no hay ninguna ley que resista un 50% de inflación. Entonces, el impacto que tienen hoy las partes, sobre todo los inquilinos, es que no les alcanza el dinero para completar su economía a fin de mes. Si tendríamos un 10, 8, 10%, nadie estaría hablando ni de la ley de alquileres ni de otras muchas cuestiones. Por eso creemos que si bien toda ley es perfectible y es mejorable, lo primero que hay que atacar es la inflación. Como eso va a demorar seguramente en tener valores menores, lo que se va a tratar de hacer desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, en la cual nuclea todas las cámaras y colegios del país, por lo menos de 18 provincias, está bien representado y bien federal, se planteó y se les acercó a los legisladores algunas opciones coyunturales para poder paliar esta situación, de las cuales creemos que los 3 puntos más complicados a tener en cuenta son el periodo de 3 años, volverlo a 2 años como mínimo, tener otras opciones de actualización, no solamente el ICL, que es el único que se tiene actualmente, tener otras opciones que pueden ser negociación entre las partes, el ICL u otros que vayan acompañando el incremento salarial de los principales gremios, y después empezar a tener políticas a corto, mediano y largo plazo para poder volcar mayor cantidad de oferta de inmuebles en alquiler, porque esto no está pasando en Santa Fe, está pasando en todo el país. Yo entro a una página web de alguna de las inmobiliarias y busco casas y departamentos de alquiler y encuentro que es cortita la lista, 4, 5, 10. ¿Qué pasó, Jorge? Pero
has visto muchas. Sí, hay otras que dicen cero. Tal cual. Como decía Walter y Jimena, a ver, hay un tema también que son el tema de los reajustes anuales, por el cual los propietarios también se sienten un poquito desprotegidos porque tienen que esperar un año para volver a ajustar un alquiler. Y hoy nos encontramos con un 53,65% de actualización anual. El inquilino no puede hacer frente a esa actualización. Entonces lo que también sugiere la federación es hacer los ajustes semestrales, dado que todo el que es empleado va cobrando los aumentos Nadie hace una bimestralmente o previsión trimestralmente. para futuros aumentos de alquiler. Exactamente. ¿No? Esta ley también que trajo aparejado el piso de los nuevos alquileres, de los nuevos precios. Nosotros tenemos un alquiler de un departamento de un 2 ambientes, marzo del 2021 en 20, 22 mil pesos y estamos en 32, 33 mil pesos. Entonces, ¿cuál es el precio de un departamento que va a ingresar hoy al mercado? Tenemos que estar hablando de los 32, 33. Entonces, todo esto fue un combo muy grande. Voy a hacer la misma apreciación. ¿A dónde? Porque ya alquilo. Bueno, pero eso lo venimos hablando con Walter, por lo menos acá en la ciudad de Santa Fe. Nosotros, por ser una ciudad muy universitaria, hemos recibido con las nuevas, o sea, con las clases ahora presenciales, 3 años de estudiantes, el 2020, 2021 y 22. 2022 únicamente UNL 9.800 nuevos inscriptos. Entonces, recibimos una catarata de inquilinos del interior del país, de la provincia, no menor a los 20.000-22.000, más las nuevas familias, más todos los proyectos inmobiliarios que no se han podido terminar por el tema de pandemia. Y más la falta de créditos hipotecarios. Más eso. Donde una familia tipo ocupaba un inmueble, hoy pueden ocupar 3, porque los 2 hijos, tema de pandemia, convivencia, se fueron. Si los padres tenían un departamento o 2 para renta, se han ido, cuando no son 3, porque también tenemos que hablar que el tema de pandemia, la convivencia llevó a dividir muchas familias, ¿no? Y las nuevas familias que se están formando. Entonces, es un combo muy perfecto que se armó y acá en la ciudad se armó un cuello de botella que hoy no podemos satisfacer las necesidades o los pedidos. Walter, y uno dice, falta oferta, ¿no? Pero recorre la ciudad y ve que la ciudad va para arriba, y edificios y edificios. ¿Qué pasa? ¿No salen a la oferta? Sí, por supuesto. Pero lo que pasa es que la cantidad de oferta no alcanza a cubrir la demanda. Se siguen construyendo departamentos, un poco lo que decía Jorge, no se alcanzaron a terminar todavía para poder volcarlo al mercado de alquileres porque el tema de la pandemia retrasó los plazos de obra previstos, pero tengamos en cuenta que si, como decía Jorge, entraron más de 25.000 estudiantes, que se calcula que el 50% son del interior de la ciudad, que no son de la ciudad, digamos. Ese porcentaje, dividámoslo por 4, de 12.004 son casi 3 o 4.000 nuevas demandas de inmuebles. Un edificio puede tener 40, 50, 60 departamentos, o sea, hay que construir muchos edificios para poder cubrir esa demanda. Sumado a que no se están construyendo y no hay una política para incentivar la construcción de vivienda de casas. Las casas no se fabrican casas para ponerla en el mercado de alquileres porque hoy la renta, a pesar de que parezca contradictorio, es muy baja en función a la inversión y tampoco hay facilidades para que eso suceda. Podría haber línea de crédito hipotecario para construir casas para volcarla al mercado de la renta, podría haber exenciones o desgravaciones impositivas a aquel que vuelca mi inmueble a la renta y no lo hay. Entonces, casas prácticamente hay muy pocas, departamentos todavía no se alcanza a cubrir. Y la demanda sigue siendo creciente. Y otro dato que estábamos hablando acá antes de ingresar, es que una de las cuestiones que el censo también nos va a dar es la movilidad que se está teniendo hacia las ciudades, desde el interior de la provincia, que una vez que llegan a la ciudad, no vuelven a las ciudades de orígenes los estudiantes. Y eso sigue incrementando la cantidad de demanda que no se está alcanzando a cubrir con la oferta y sobre todo por el contexto económico. Ahora, una pregunta. En el tema del plazo, ¿no?
¿Hay desacuerdo tanto para los propietarios como para los inquilinos? ¿Los dos están en desacuerdo con este Últimamente tema? el ¿Y escritorio... qué ha hecho el legislador para inventar esta historia? Yo pregunto, ¿no? Pregunto, es decir, A ver. si acá hay un conflicto de intereses entre inquilinos y propietarios, no más allá de lo que decía Osvaldo, que la inflación tiene mucho que ver, y ninguno de los dos está de acuerdo con un plazo de 3 años, el legislador va y en el texto de la ley pone plazo mínimo 3 años. O sea, un tema que no quieren ni propietarios ni inquilinos. Sí, Willy, en ese punto no era legisladora en ese momento, pero creo entender que en ese momento la situación crítica, tal vez el epicentro del conflicto era Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay un nivel de inquilinos muy altos en relación y comparación al resto del país. Y esta propuesta de los 3 años fue de alguna manera una garantía para quienes alquilaban y quienes lo tomaban en su inmueble como la casa habitacional. Entonces se pensó en ese plazo y en ese momento se generó cierto consenso, más allá de que algunos legisladores aún del oficialismo de Juntos por el Cambio no acompañaron y otros la mayoría sí lo acompañó. Indudablemente es lo que decíamos, esta ley no dio resultados, ha fracasado en muchos aspectos, en algunos son positivos y hay que rescatarlos y creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero después para volver a construir y elaborar un nuevo texto, pero después hay determinados puntos que es plazo, ajustes, garantías que estamos de acuerdo en que hay que modificarlo y que en la mayoría existe un consenso generalizado de que sean 24 meses el alquiler y que los ajustes puedan también pueda depender de otro índice que no sea del Banco Central de la variable de los salarios y la inflación. ¿Se quedan? Vamos a hacer una pequeña pausa. Al volver de la pausa vamos a ver si nos pueden responder. Jimena decía, tenemos que lograr el consenso entre inquilinos y propietarios, cuando uno sabe que son intereses encontrados. ¿Es posible el consenso? Vamos a hacerlo después de la pausa.